Yo quiero hablar hoy sobre el aspecto moral y ético que muchas veces se ha despreciado como un aspecto poco importante en el tema del aborto. Y yo creo y espero poder demostrar brevemente, porque realmente hablar de esto en el tiempo tan breve que se me ha dado es un reto, que quizás el aspecto moral y ético es el aspecto más fundamental que tiene que ver con el tema del aborto. La ciencia, como bien explicó el doctor Contín, puede demostrar perfectamente bien, como lo ha hecho, que la vida humana comienza en el momento de la concepción y que allí empieza el desarrollo de cada ser humano. Eso está establecido científicamente. O sea, en la comunidad científica de hoy, médica, nadie ya serio discute eso. Pero si la vida humana no es valorada intrínsecamente como digna e inviolable, no hay elementos para restringir el aborto. Esa valoración de la vida humana solo es fruto de elementos éticos. Si no hay fundamentos morales que nos indiquen que la vida humana es especial, valiosa, digna de respeto, entonces esa vida humana tiene el mismo valor que la vida de un animal y es como tomar el huevo de una codorniz y freírlo y comértelo, porque no hay ninguna diferencia entre una vida humana y entre un becerro o entre una cabra. Lo que le da esa especialidad a la vida humana es precisamente el argumento ético y moral. Ahora, en la tradición cultural occidental, la mayor valoración ética del ser humano proviene del concepto imago Dei, o de la imagen de Dios, consignado en Génesis 1, 26 y 27. Y yo sé que Monseñor Masalles va a hablar del tema religioso, yo voy a hablar del tema ético, pero es imposible también separar visceralmente la ética de la religión, porque en el fondo los argumentos éticos siempre han provenido de la religión. Y en Génesis 1, 26 y 27, Dios dice, hagamos al hombre según nuestra imagen y según nuestra semejanza. O sea, Dios selecciona, aparta al hombre como un ser especial en la creación. Y en Génesis 9, 6, el racional de Dios para ordenar la pena de muerte es, Génesis 9, 6 dice, si el hombre derramare sangre de otro hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El racional de Dios para él autorizar un juicio sobre ese transgresor de la ley era fundamentalmente que esa persona, él había puesto su imagen en esa persona y que la violación de esa imagen era realmente un crimen capital. Ahora bien, en la historia de los derechos humanos, los valores cristianos fueron absorbidos en la constitución de las declaraciones más relevantes de Occidente sobre los derechos humanos. Porque no puede haber derechos sin que intervenga el elemento de juicio y valoración de si ese derecho es legítimo o no, si es bueno o no. Y nosotros tenemos que entender que en todas las declaraciones de derechos humanos de Occidente se invocó al Dios de la Biblia o al ser supremo de los deístas o a conceptos relacionados a un creador, hasta la de 1948, donde no se menciona a Dios, pero parte del mismo presupuesto. Precisamente el filósofo católico Jacques Maritain decía, nos hemos puesto de acuerdo en todo, pero por favor no me pregunten por qué. Porque esa es quizás la declaración de 1948, donde no se usó el elemento religioso para entrarlo en la declaración, pero todos las declaraciones de derechos humanos tienen fundamentalmente un fundamento ético en ellas. Por ejemplo, la Carta Magna, que se dice que es la declaración de derechos humanos más vieja que hay en Occidente, comienza diciendo, hemos garantizado a Dios. O sea, hay una especie de pacto con Dios, social con Dios, de que de alguna forma o de otra los principios de Dios iban a ser incorporados en este reclamo de derechos humanos que se hace en 1215. Luego tenemos, aparte de eso, el humanismo de la civilización occidental, en un tono menos religioso que lo que dijimos ahí, incorporó también esos mismos valores éticos y cristianos. Por ejemplo, en la Declaración de Virginia de 1776
que es el preámbulo a la Constitución de los Estados Unidos de América, dice que todos los hombres son por naturaleza, es decir, inherentemente, por naturaleza, iguales, libres, independientes y tienen ciertos derechos inherentes. Y entre ellos menciona el goce de la vida. O sea, hay un argumento ético, moral, para nosotros poder decir que la vida hay que respetarla. Lo mismo pasó con los derechos del hombre de Francia. En la Francia de la Ilustración, en esa Francia muchas veces antirreligiosa, se declara que en la presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, claro, ellos no eran religiosos, eran deístas o eran masones, pero invocan la autoridad de un Ser Supremo para darle el sesgo de ético que necesitaba esta declaración que iban a hacer. Y dice que los auspicios del Ser Supremo se declaran los siguientes derechos naturales e inalienables, es decir, pertenecen a la naturaleza humana y sagrados, es decir, inviolables del ciudadano, y dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Tanto uno como tiene otro. La Declaración de las Naciones Unidas también afirma eso mismo, algo similar. Ahora bien, también aparece en la Convención de Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos, que reconoce que los derechos esenciales del hombre, un segundito, estoy teniendo un problemita aquí con el video. Ok, a ver si puedo. Bueno, voy a continuar porque ya estamos sobre el tiempo, Flaquer. Bueno, básicamente es penoso, lamentablemente no, pero fundamentalmente lo que quiero decir es lo siguiente. Vista esa situación, a la muralla ética que Occidente ha construido, los promotores del aborto han tenido que necesariamente fabricar derechos falsos. O sea, estamos en una ingeniería inversa de derechos falsos que empiezan con eslogans que tienen que justificar éticamente lo que se está haciendo. Por ejemplo, el eslogan de la salud sexual y reproductiva de la mujer busca validar éticamente lo que están tratando de hacer, que es eliminar una criatura humana. Y lamentablemente no podemos expandir un poco más. Es una pena. Yo lamento tener que, no quiero tomar más el tiempo de otras personas, pero lo que quiero decir en definitiva es que es imposible que se sustente el tema del aborto si no hay un elemento ético que lo avale. Y por eso es la fábrica de derechos humanos que las Naciones Unidas y otras instituciones han lanzado para poder justificar esta situación. Muchas gracias.